Ok, bien, pues muchas gracias amigos por acompañarnos a nuestro segundo estudio. Una disculpa, estuvimos arreglando un pequeñito detalle técnico por aquí, pero ya estamos conectados y listos para nuestro siguiente estudio a cargo de Jaime Monroy desde Colombia. Nos va a hacer el favor de compartirnos un hermoso mensaje. Así es de que voy a dejar el micrófono y la cámara para que solamente esté conectado Jaime. Y bueno, esperemos que sea de bendición, como siempre ha sido todos aquellos que nos honran con compartir un poco de lo que el Señor les ha hecho entender. Así es de que les dejo con Jaime. En adelante, Jaime. Sí, Humberto. Está bien. ¿Sí? Es que un retraso, sí, mamá. Ya está. Bien. Muy buenas tardes, familia. Muy buenas tardes, amigos. Gracias a ver, ya, ahora sí. No sé si me están viendo. Sí, sí, ya tenemos imagen, Jaime, adelante, adelante. Listo, Humberto, muchas gracias. Entonces, bueno, doy gracias a Dios por este momento porque me permite pues compartir su palabra, me permite transmitir lo que Él ha puesto en mi corazón para compartir en este día, en este cierre de panes sin levadura. Y no sé, me ha inquietado el Señor ha inquietado mi corazón sobre el tema del reino de Dios. Muchos asumimos y creemos que sabemos todo acerca del reino de Dios, pero muchas veces podemos estar engañados en lo que estamos creyendo y cómo estamos llevando nuestra vida y creyendo que estamos sirviendo al Dios verdadero. Entonces, el título de mi estudio es Sal del reino y entra al reino. Sal del reino y entra al reino. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos engañados. Durante mucho tiempo hemos adquirido conceptos que tal vez no son propios, no son nuestros, pero simplemente hemos seguido la corriente del mundo y hemos dicho, bueno, listo. Entonces, si esto es lo que dice todo el mundo que es el reino, que es el reino de Dios, pues sigamos ese camino, pero muchas veces podemos estar confundidos. Es así que le pido al Señor en este momento, pues que Él sea ayudándonos a entender este mensaje que viene directamente del corazón de Él. Entonces voy a pedir aquí a mi esposita para que haga una oración para consagrar este estudio. Amado Rey, te damos muchas gracias por este momento que nos permites estar en tu presencia, que nos permites hacer lo que a ti te agrada, amado Padre. Gracias por estos tiempos, Señor, de refrigerio, Señor, de alimento espiritual. Permite que cada alma, Señor, cada ser que está conectado en este momento, Señor, sea saciado, Señor, de esa agua pura, Señor, que trae tu palabra, amado Padre. Somos esos vasos vacíos, Señor, que queremos ser llenados, Señor, en este momento. Gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, Señor, por todas tus bendiciones, Señor,
Gracias por este camino que nos has señalado, amado Rey. Gracias por estas sendas, Señor, por las cuales hemos transitado, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir este camino, Señor, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Ayúdanos a cumplir, Señor, ese mandamiento que tú nos has dado a todos los padres, Señor, que enseñemos a nuestros hijos tu palabra, que cuando estemos en la casa, cuando vayamos para el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, ayúdanos, Señor, a profundizar en tu palabra, Señor, y a enseñarle a nuestros hijos, Señor, a nuestras generaciones, enseñarles tu palabra, Señor, porque es lo único que nos sacia, Señor, y lo único que nos puede ayudar en todo momento de nuestras vidas, Señor. No solamente buscarte en momentos alegres, Señor, sino en cada momento de nuestra vida, Señor, buscarte, Señor, porque tú eres el único que nos puede ayudar en toda circunstancia, Señor. Aún en la prueba, Señor, es allí donde tú nos pruebas, Señor, donde pruebas nuestra fe, Señor. Es allí donde tú nos hablas, Señor. Es allí donde tú nos enamoras, amado Rey. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta oportunidad que nos das, amado Padre, y permite que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestras fibras, que cada persona, Señor, eh, sienta, Señor, tu palabra, Señor, y tu espíritu soplando en sus vidas, Señor, en su corazón. Colocamos este momento ante ti, Señor, y damos gracias, Señor, por este ministerio, Señor, que no somos muchos, amado Rey, pero tú nos das esa fuerza. Gracias te damos, Señor, por todas las familias reunidas y te pedimos, Señor, que tú hables en este momento, que es tu palabra, Señor, la que tiene un propósito, Señor, y es tu palabra la que va a ser sembrada en este día. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de tu Santo Hijo Yeshua. Amén. 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 Muy bien, amigos. Entonces, para hablar de reino necesitamos definir qué es un reino. El diccionario lo define como un territorio o estado con sus habitantes sujetos a un rey. Para constituir un verdadero reino deben existir 4 elementos principales: un rey, un territorio, unos ciudadanos y una ley. Si eliminamos alguno de estos elementos no tendremos un reino verdadero. El tema de los reinos es muy amplio, pero vamos a ver de una forma corta, sencilla y clara, a la luz de la palabra de Dios, y veremos que no es difícil de entender. El propósito de este estudio es hacer un autoexamen y, de acuerdo a la información que estamos recibiendo de parte del Señor por medio de su palabra, podamos identificar en qué reino nos encontramos, si hemos estado engañados. Y si es así, si hemos estado engañados, tomamos la decisión hoy mismo de trasladarnos al reino verdadero. Para este estudio estaré citando la Reina Valera en su versión 1960, y también estaré indistintamente nombrando el nombre de Jesús como nuestro Mesías, Jesucristo, y también el nombre de Yeshua, que es el nombre en el hebreo que significa salvación. Ese es el verdadero nombre de nuestro Salvador, Yeshua, que significa salvación. Bien, la mayoría de nosotros nos hemos preguntado en algún momento de nuestras vidas si hay un Dios amoroso y todopoderoso. ¿Por qué hay muchos problemas? Nos preguntamos. ¿Por qué existe la guerra, el hambre? ¿Por qué viene tanto dolor a las vidas de las personas? Y el Señor tiene una respuesta en su palabra. ¿Está realmente Dios gobernando el mundo? La Biblia dice que Dios es el creador de todo lo que existe. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios creó todas las cosas, pero Jesucristo también
dijo que alguien más es el gobernador del mundo. Esto sucede porque Dios se dio la autoridad temporal a un poderoso ángel llamado Lucifer. Ezequiel 28:12 al 15 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Dios el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Lucifer no estaba satisfecho con la autoridad que se le había dado. Por eso se rebeló contra Dios para tomar el trono en el cielo. Isaías 14, del 13 al 14 dice: Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero el vencedor fue lanzado a la tierra y se le conoce como Satanás, el diablo, que significa: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que tú que debilitas a las naciones. Y en Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y después sus ángeles fueron arrojados con él. Después de la caída del hombre en el jardín del Edén, Satanás influyó en el conocimiento de la humanidad y el hombre cedió ese gobierno que el Señor le había entregado y escogió someterse al gobierno de Satanás. Antes de que Yeshua comenzara su ministerio, Satanás lo tentó, y ahí vemos cómo el mismo Satanás dice que él es el que gobierna el mundo. Lucas 4, 5, 7 dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y si continuamos leyendo, vemos que en ningún momento Yeshua negó la autoridad de Satanás. Se llama también el Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4, y en Efesios 2:2 se le llama el príncipe de la potestad del aire. Como gobernante de este mundo y el Dios de esta época, Satanás ha influenciado y engañado a todos los pueblos y todas las naciones. Es un opresor, es un mentiroso y es un asesino. Eso lo dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es una de las principales razones por las que se nos dice que de la humanidad, que la destrucción y la miseria están en sus caminos y que no ha conocido camino de paz. Entonces Dios reina como líder supremo del universo. Lucifer, que se convirtió en Satanás, recibió autoridad temporal sobre la tierra. La Biblia muestra de manera clara que Satanás es actualmente el gobernador del mundo, pero no lo será por siempre. Jesucristo viene a quitarlo. La primera vez que vino Jesucristo, Poncio Pilato le preguntó: ¿luego eres tú rey? Respondió Yeshua y le dijo: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Eso está en Juan 18:37. Pero estaba hablando de un reino futuro, cuando volviera a la tierra como rey de reyes y señor de señores. Al describir el regreso de Yeshua, Apocalipsis 11:15 dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reyes del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hablando de este mismo tema, Daniel dijo en su profecía en el capítulo 7, el versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Entonces, cuando
Jesucristo descienda del cielo, será quitado el gobierno de Satanás y el diablo, y será transferido a Yeshua, el Hijo de Dios, y Satanás será encerrado. Apocalipsis 21:3 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión por un poco tiempo. Finalmente será lanzado al lago de fuego para que nunca más haga daño. Cuando Satanás sea encerrado, no podrá influir ni engañar a la humanidad. El mundo será libertado de la esclavitud y la corrupción del pecado, y Jesucristo reinará como gobernante justo sobre toda la tierra. Pero incluso Satanás, siendo el gobernante de este mundo, no tenemos por qué ser engañados. Con ayuda de la misericordia de Dios, si decidimos cambiar y caminar bajo la doctrina de nuestro Mesías, podemos salir del engaño de Satanás, del diablo, y ser liberados de la esclavitud. Es preciso que te preguntes cómo llegué a creer lo que creo hoy acerca de la religión, de la moral y el propósito de la existencia humana. Si mis familiares y yo nos hemos limitado a acoger ideas de aceptación general, ¿no será posible que los demás hayan hecho lo mismo? Es posible que hayamos aceptado ciegamente ideas religiosas falsas, las cuales habrán incidido en el modo como se desarrollan nuestras sociedades y en el sistema jurídicos, educativos y religiosos que hemos diseñado y hemos aceptado como cosas, estos temas como cosas recibidas definitivamente. Hay un Dios real y la Biblia es su revelación inspirada. La humanidad entonces debe considerar cuidadosamente lo que la palabra de Dios dice. Entonces, amigos, ya aquí tenemos el primer reino. Es el reino de Satanás. Un rey, Satanás, un territorio, el mundo, unos súbditos, los que son influenciados por Satanás, una ley, el pecado, que es todo aquello que me lleva por un camino de destrucción. 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bien, ahora vamos, amigos, a ver el reino de Dios. Y vamos a identificar también los 4 elementos que constituyen un verdadero reino. Nuestra vida eterna depende de entender y creer lo que es el verdadero evangelio. La palabra evangelio viene del griego, del griego que traduce buenas nuevas, de una palabra en griego que traduce buenas nuevas. Pablo advierte en 2 Corintios 11:4. Si viene alguno predicando a otro Yeshua, que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Millones de personas, aunque muy sinceros, han tolerado un evangelio falso. Se han dejado engañar muy fácilmente y la razón es por no seguir un mandato divino. 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examínalo todo y retén lo bueno. Después de que Jesucristo fue tentado en el desierto, pasó a la tierra de Galilea y anunció este mensaje. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Yeshua viene a enseñar la correcta interpretación de esa buena nueva, que los líderes de aquella época debían enseñar, cambiarlo, y la cambiaron por doctrinas de hombres. Existen varias versiones de lo que mucha gente cree que es el evangelio. Solo entrega tu corazón. Jesucristo es el Hijo de Dios, vino para salvar a todas las almas que lo reciban en su corazón. Otro mensaje es, Jesús anduvo haciendo milagros y perdonando a la gente. Guardó la dura ley de Moisés por todos nosotros y murió clavado en la cruz, justo con esa vieja ley. Él perdonará tus pecados y entrará en tu corazón tal como eres. Solo tienes que aceptarlo, solamente crees y serás salvo, nacido de nuevo. ¿Crees realmente que este es el evangelio que
Jesucristo vino a enseñar a la humanidad? ¿Sabe realmente qué constituye el Evangelio de Jesús y los apóstoles, lo que predicaron los apóstoles? En el Evangelio de Mateo, Yeshua dijo, mirad que nadie nos engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 15, 8, 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas, como doctrinas, mandamientos de hombres. Yeshua dijo que lo podríamos estar adorando inútilmente si esa adoración se basa en doctrinas nacidas de hombres, de ideas humanas erróneas sobre cómo interpretar las escrituras en vez de ceñirse a la palabra de Dios clara, directa y bajo la enseñanza de nuestro Mesías. El Mesías habla de los que confían en las falsas enseñanzas en Lucas 13, 25 al 28. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino y vosotros estáis excluidos. Después de la crucifixión y resurrección, Yeshua se apareció a los apóstoles y les dejó una comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra creer tiene que ver con ser fiel a la palabra de Dios. No es una fe, no es un creer vano. El decir yo creo, pero muchas veces no sabemos ni en qué creemos. Cuando nos preguntan, ¿y qué es lo que tú crees? No, sí, yo creo en Dios. Pero ¿cómo crees en Dios? ¿Cómo crees en Yeshua, en Cristo, en Jesús? Por medio de su palabra viene el creer. La fidelidad viene por medio de su palabra. No hay otro medio. Gálatas 1, 8, 9 nos dice, mas si aún nosotros a un ángel del cielo o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sean anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema quiere decir separado, apartado, maldito. Así que es trascendental que reconozcas el verdadero evangelio de Yeshua, de Jesucristo, el evangelio de la Biblia, y compruebes cuál es el auténtico evangelio que predicaron sus apóstoles, Yeshua y sus apóstoles. Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente, sorpresivamente, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. El primer mensajero que se menciona aquí es Juan el Bautista, quien preparó el camino para la primera venida de Jesucristo. Luego, cuando Malaquías habla del ángel del pacto, se está refiriendo a Yeshua, a Jesús, a Jesucristo. El ángel, la palabra ángel viene del hebreo y en el hebreo y en el griego se traduce como un embajador, como un enviado, como un mensajero. Entonces, el ángel del pacto es Jesucristo, fue enviado como mensajero. Un mensajero, ¿qué es lo que hace? Lleva un mensaje de otra persona, y esto es precisamente lo que hizo Yeshua. Jesucristo dijo en Juan 14:24, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dios Padre envía a su Hijo, a Jesucristo, a Yeshua, a anunciar un mensaje suyo del Padre. Marcos 1:14 nos dice, después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Yeshua viene a enseñar la correcta interpretación de este mensaje.
Este es el evangelio. Hay uno solo y su tema es el reino de Dios. La Biblia también habla del evangelio de Dios, precisamente por tratarse de un mensaje que proviene de Dios comunicado por Jesucristo. Hablando de Yeshua, Lucas en su capítulo 4, del versículo 42 al 43 nos dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio de Dios, porque para esto he sido enviado. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El ministerio de Yeshua consistió en predicar el evangelio del reino al mismo tiempo que sanaba y liberaba de demonios. Así que como discípulos, ¿un discípulo qué es? Un discípulo viene de una palabra que se traduce como estudiante. Debemos predicar el mismo evangelio. Si yo soy estudiante, debo predicar el mismo evangelio que Jesucristo predicó aquí en la tierra. Lo primordial a lo largo de nuestra vida, según las propias palabras de Jesús, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Enseñándoles a Yeshua a orar a sus discípulos, dejó un modelo de oración que contiene todos los elementos que debe tener nuestra oración cuando nos dirigimos al Padre. Vosotros podéis orar es así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino de Dios es la meta de todo aquel que dice seguir las enseñanzas de Yeshua bajo su instrucción. Fue más tarde con el surgimiento de los falsos maestros que comenzaron a pervertir el evangelio. Gálatas 1:7 dice: hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 10 dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio, el reino de Dios, y sanando por todas partes. Si vemos a partir del versículo 10 y 11, dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolo se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. En el mismo capítulo, en los versículos 18 y 19 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Mateo 16, 15 al 17 dice: él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto muestra que Cristo no les había dicho exactamente quién eran sus discípulos. Sin embargo, Jesús ya había enviado a predicar el evangelio del reino de Dios. Lucas 9:20 dice: entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijeran que él era Jesús el Cristo, Yeshua el Mesías. La razón por la cual les ordenó esto es porque su crucifixión no fuera a ocurrir antes de tiempo. Marcos 8:29 al 32 dice: entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los hombres, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente. Fue solamente después de que Pedro reconoció que Yeshua era el Hijo de Dios, que empezó a enseñarles acerca de su crucifixión y muerte. Esta información es esencial. Y se añadió después para complementar ese mensaje del reino de Dios, la muerte y la resurrección de Yeshua. La Biblia se interpreta a sí misma. No olvidemos que no tenemos
interpretación privada, el Señor es el que nos ha dado la Biblia, y en la Biblia están todas las respuestas a nuestras preguntas. Lo único que nosotros debemos hacer es escudriñar la palabra de Dios y ceñirnos a su palabra. No debemos sacar de nuestra cosecha para enseñar o para transmitir algo que muy posiblemente, si no lo entendemos, podemos transgredir y podemos estar cometiendo gravísimos errores. Veamos lo que predicaban los primeros evangelistas y apóstoles años después de la muerte del Mesías. Hechos 8:4 al 6 dice: Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Yeshua, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Si pasamos del versículo 12, dice: por cuanto creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, el evangelio y el nombre del Mesías, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Cuando estudiamos la Biblia es muy importante entender que cuando se lee en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías, se está refiriendo a su doctrina, a su enseñanza, a sus atributos, carácter, lo que él representa. Así es que cuando me convierto en un discípulo, en un estudiante, debo ser coherente con mi vida. Entonces debo actuar como él actuó, vivir como él vivió, amar como él amó y enseñar lo que él enseñó. Hechos 28:30 al 31 dice: y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que venían a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin estorbo. El pueblo de Dios debe predicar ambos elementos. Primero, el reino de Dios, y segundo, el nombre de Yeshua, que es salvación. La Biblia nos revela que el mensaje de Jesús tenía que ver con un tema de gobierno. Isaías 9:6 al 9 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la luz no tendrá límite, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32-33 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Yeshua es el futuro rey y gobernante. Para ilustrar mejor este tema, en el libro de Daniel se narra el sueño profético del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en su revelación narró en la revelación que Dios le provee a Nabucodonosor por medio de Daniel, le muestra lo que va a suceder en días postreros. Los gobiernos que serán siguientes al gobierno de Nabucodonosor, incluso hasta estos días, hasta nuestros días, hasta el día de hoy, amigos. No pretendamos nunca, como lo dije antes, interpretar la Biblia mezclando nuestras propias ideas ni las de otros. Tenemos que estudiar la Biblia a profundidad, comparando un pasaje con otro. Tenemos que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces vamos a ver, en el capítulo 2 del libro de Daniel se relata por medio de este sueño una serie de reinos mundiales.
Daniel 2, 31 al 45, dice así. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tramo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Esta es la interpretación que el Señor le proporciona a Daniel sobre el sueño que tuvo Nabucodonosor. Hay que tener en cuenta, y pueden ustedes leerlo en la palabra del libro de Daniel, que Nabucodonosor en ningún momento dijo cuál era el sueño. Y ahí podemos ver la grandeza de Dios. Él conoce todo, nada se oculta para él. La interpretación dice así: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada la piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Daniel expuso la interpretación que Dios mismo le había dado del sueño. Nabucodonosor había subyugado otros reinos. Fue el primer gobernante que reinó sobre un imperio mundial, pero no lo había logrado por sus propios medios. El Dios del cielo le dio el poder, la fuerza para lograrlo. Dios estaba revelando su supremacía en los sucesos mundiales. Dios está hablando de reinos físicos, reales, o sea, una serie de gobernantes mundiales. No está hablando de conceptos abstractos. Dios aquí está exponiendo la verdad claramente. Todos estos imperios fueron reales y los podemos consultar en los libros de historia. El imperio caldeo en cabeza de Nabucodonosor representa en la estatua del sueño la cabeza de oro. El segundo imperio es el Medo-Persia en cabeza de Ciro el Grande y Darío el Medo, representado en el pecho y los brazos de plata. El tercer reino es el reino de Grecia, en cabeza de Alejandro Magno, representado por el vientre y los muslos. Y el cuarto reino, Roma, la dinastía de los Césares, representado por las piernas de hierro. Si nosotros estudiamos el capítulo 7 de Daniel junto con la profecía de Apocalipsis 3 y 17, podemos ver que el sistema del imperio romano resucitaría y estaría controlado por una autoridad, por una falsa autoridad religiosa. Este quinto imperio
y último, este quinto y último imperio corresponde a los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que representan a 10 dirigentes políticos o 10 naciones que darán un gran poder a un gobernante sumamente sagaz. Juntos estos reyes conformarán la última resurrección del cuarto imperio mundial, o sea, de Roma. Este último superestado formará un nuevo orden mundial. Y amigos, estamos siendo testigos del surgimiento de ese imperio que es en parte de barro y de hierro y de barro. Y que el Señor va a destruir, el Señor va a destruir. Estamos viviendo tiempos proféticos, realmente proféticos. Lo que está sucediendo es muy profético. Recordemos lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor, que esta visión revelaba sucesos para los postreros días. Retomando Daniel 2, 44 y 45, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que va a acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Cuál es el significado de la piedra que fue cortada con mano y que destrozó la imagen y luego se convirtió en un monte que llenaba la tierra? Esta es la revelación que hemos estado buscando. Aquí en la palabra de Dios está la explicación de lo que es el reino de Dios. ¿Sí? En los días de estos reyes, o sea, de la resurrección del Imperio Romano, de este superestado, de este nuevo orden mundial, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero este permanecerá para siempre. No volverá a existir un rey humano porque Yeshua el Mesías reinará sobre toda la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 11 al 16 nos dice, entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con barra de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 11:15 nos dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. La profecía de Daniel unida con el libro de Apocalipsis nos muestra con claridad que el futuro reino de Dios será un gobierno real, como lo fueron los imperios mundiales ya mencionados. Como dice Daniel, en conclusión, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Varios profetas también del Antiguo Testamento anunciaron claramente ese reino del Mesías, ese reino que será un reino divino, una administración, una autoridad administrativa sobre toda la tierra. Isaías 11:4 al 10 dice, refiriéndose al Mesías, él juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidad de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid y el de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. No harán mal ni dañarán en
todo mi monte santo, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Acaso ya se ha cumplido esta profecía? Jesucristo no cumplió esta profecía en su primera venida. Su cumplimiento será en el futuro ya muy cercano. Estamos en tiempo, estos son los tiempos actuales que vivimos y anuncian el inminente regreso de nuestro Mesías. Ya definimos qué es el reino de Dios. Es un gobierno futuro que se establecerá aquí en la tierra. Ahora vamos a ver el territorio. Miqueas 4:1-3 dice: acontecerán los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán para la guerra. Salmo 132, 13 y 16 dice: porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque le he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Apocalipsis 14:1 nos dice: miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, la tierra prometida, Jerusalén. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escritos en la frente. Recordemos que el nombre tiene que ver con las características, con su carácter. Entonces, lo que va a haber en esos 144,000 es la ley de Dios en sus mentes, en sus corazones. Esa es la marca de aquellos que buscan al Señor. Entonces vemos que el monte Sión, Jerusalén, Israel, es la tierra prometida. Bien, entonces ya tenemos el territorio. Ahora vamos a ver la tercera parte, que son los ciudadanos del reino. Entonces, ¿quiénes habitarán en el reino? Juan 3:1-8 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, esto quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo, Yeshua le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El concepto de nacer de nuevo fue anunciado desde los profetas como promesa de restauración para Israel. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto debe producir fruto en nosotros. El agua hace germinar el espíritu, que es potestad divina. Este nacimiento no está en mi voluntad, en tu voluntad, está en la voluntad del Padre. Debemos anhelarlo, pero tiene que ser prosperado en el Señor a través del Espíritu Santo. Eso es un proceso. Lo que nace de la carne
es aquello que sí está en mi facultad de decisión. Comenzar a vivir bajo la ley de Dios, bajo su gobierno. Esa es la decisión que nosotros debemos tomar. Comenzar a vivir de acuerdo a lo que Él nos instruye, que es lo mejor para nosotros. Él es nuestro creador y Él ha determinado en su palabra cómo, como creador, cómo nosotros funcionamos mucho mejor. De acuerdo a la enseñanza de Yeshua, para volver a nacer necesitamos dos cosas. Recibir el agua de la palabra de Dios, o sea, ponerla por obra, y recibir la comprensión de las escrituras a través de su espíritu. Mi estudio es complementario, es integral, tiene que ver con la comprensión de la escritura, tratar de entenderla, y esa sabiduría que estoy adquiriendo llega a mi espíritu. Dice la palabra: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, le dijo a mi cuerpo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Viento viene de una palabra hebrea que es ruach y significa espíritu. Entonces podríamos leer: el espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido. Esto es cuando yo escucho su voz. Cuando Elías huía de Jezabel, una perversa mujer, dice que Elías huyó de esta mujer y el Señor le dijo que fuera a determinado lugar. Y en ese proceso, en ese caminar, dice que hubo un terremoto, que hubo un recio viento, pero que el Señor no estaba ahí, sino que estaba en un silbido, en una voz apacible. Entonces eso es lo que el Señor dice aquí: oye su sonido. Es cuando escuchamos la palabra de Dios. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Entonces no depende del hombre. El nuevo nacimiento es un resultado del nacimiento en aguas, de la palabra, y el bautizo en el Espíritu Santo. Hechos 19, 1, 6 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo como creísteis, cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amados, las lenguas no son balbuceos que nadie entiende. Cuando habla de lenguas, habla desde idiomas. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Hechos 2. Y lo que profetizaban precisamente era que hablaban la palabra de Dios, la ley de Dios. La obra en nosotros debe ser complementada por el Espíritu de Yeshua, quien es la esencia misma del Padre. Este tema es muy amplio y es muy hermoso. Es de vital importancia este nuevo nacimiento. Y los invito a que puedan ingresar a la página de internet www.estudiantesdelabiblia.com o al canal de YouTube Estudiantes de la Biblia. Te suscribas y encontrarás un estudio de la palabra de Dios continuo que te ayudará a resolver todas estas dudas que pueden surgir después de este estudio, porque sé que el Señor nos inquietará para que busquemos si lo que en este momento se está hablando es su palabra pura y verdadera. Entonces, ¿cuál es el camino de vida que vino a revelar Yeshua? La ley del reino. ¿Cuál es esa ley? Un elemento indispensable, según lo que estamos estudiando. En el reino de Dios, la ley suprema será la Torah. ¿Qué quiere decir Torah? Instrucción. Y esa Torah es el Pentateuco que conocemos, que se describe a partir de la Septuaginta, lo describen como el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios.
Deuteronomio. Cristo dijo a los fariseos que la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero esto no significa que el mensaje del reino de Dios haya desplazado a la ley de los profetas. Lo que ha hecho es darle su mayor expresión. Yeshua dejó muy claro que la forma en que el hombre cumplió la ley y la forma como el hombre y como los profetas cumplieron su propósito hasta el tiempo de Juan, los hombres lo hicieron de una forma. Al decir hasta Juan, esto incluye hasta el tiempo de la venida del Mesías. Es a partir de Yeshua, a partir de que Yeshua vino a la tierra, que tanto la ley como el anuncio del evangelio, que equivale al reino, cambiaría. Hebreos 7, 11 al 14 nos dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque abajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirve en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Al comienzo del ministerio del Mesías dice Mateo que recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Como sabemos, Yeshua predicaba el evangelio del reino. El anhelo por entrar en el reino debe llevarnos a estudiar la palabra de Dios. Ya vimos que no es solo leerla, debemos anhelar su interpretación a través de ese espíritu. La gran diferencia, amados, es entre alguien que lee la Biblia religiosamente o repitiendo una y otra vez una misma porción bíblica. Hay una gran diferencia entre quienes la leen de esta forma religiosa y el que estudia la Biblia. El que estudia la Biblia, la diferencia solo la hacen dos elementos: un lápiz y un papel. Mateo 5:17 dice: nuestro Señor dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o a abolirla. Y la ley, la instrucción de Dios, el Pentateuco, o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir no quiere decir eliminar. Jesús magnificó o enseñó el pleno significado de la ley de Dios, mostrando cómo guardarla en su dimensión espiritual, además de la letra. Mostró que la ley de Dios no solo se rige por nuestros actos, sino también por nuestros pensamientos. Necesitamos definir una palabra que es muy importante, no bajo una doctrina o una enseñanza de hombres, sino bajo una instrucción del Padre. Esa palabra es pecado. Recordemos que la palabra se interpreta a sí misma. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Yeshua dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo lo que hizo fue magnificar la fe, la ley. Enseñó todo un camino de vida cuyo fundamento es el Pentateuco, la Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo que vale no es creer sentimentalmente en la persona del Mesías, sino someterse totalmente a él como su maestro y como su Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer, familia. En Lucas 6:46 dice: Jesús preguntó, ¿por qué me llamáis maestro? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Tienes que acudir a Dios, a buscarlo, pedirle perdón para que te acepte. Tu primera acción tiene que ser arrepentirse e infringir la ley de pecado. ¿Pero qué es arrepentirse? Arrepentirse viene una palabra en el hebreo que significa teshuvah. Y el resumen tiene que ver con estar verdaderamente confundido hasta el punto de compungido hasta el punto de dar vuelta y comenzar a transitar el camino de la ley de Dios, cambiando para siempre así mi forma de vivir, mi manera de vivir.
el regalo más precioso de todos es que Dios, al entregar a su Hijo a la muerte, hizo posible el perdón de nuestros pecados. Ahora hay que preguntar si al ser justificados quedamos en libertad de volver atrás de volver atrás y seguir quebrantando la ley espiritual de Dios. Claro que no. La verdad que muchos no quieren, esta es la verdad que muchos no quieren entender. Y es que al convertirse el discípulo auténtico se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, de sus transgresiones a la ley de Moisés, a la ley de Dios, porque les han enseñado que la ley ya no tiene validez, que al obedecerla se niega la obra de Dios, de Jesucristo en la cruz, y eso no es así, amados. Estoy exponiendo la Biblia, no estoy colocando nada que no sea bíblico, por eso estoy citando constantemente la Biblia, ustedes lo pueden confirmar. Al bautizarte está simbólicamente muriendo a la naturaleza pecadora que adquirimos cuando Adán pecó y fue por ser engañado por Satanás. Cuando tú te bautizas, lo que debe haber en tu mente al sumergirte al agua es que has de morir. Es un acto simbólico. Y lo que debe haber en tu mente y en tu corazón es que al sumergirte estás muriendo a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza adánica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos sumergimos en el agua y mantenemos la respiración por un momento. Lo que más aguantemos debajo del agua podemos aguantar y ver que nos falta el aire en un simbolismo de muerte. Al faltar aire en nuestros pulmones, como está sucediendo con la enfermedad que se ha difundido por todo el mundo, se ahoga la gente, no puede respirar y se ahoga si no tiene una ayuda mecánica para poder respirar. Es exactamente lo que nosotros estamos haciendo al bautizarnos. Al sumergirnos al agua, aguantamos la respiración y el tener la necesidad de volver a tomar aire es lo que nos va a dar vida. Pero ¿qué tenemos que tener en nuestra mente cuando salgamos del agua? Tener en la mente que ahora, como muerto al pecado, ahora voy a vivir en Jesucristo. Él es el que me da aliento, el que me da ese aliento, ese espíritu de vida y me hace caminar por esa senda y me hace que obedezca y que pueda cumplir sus mandamientos. Pablo explica en Gálatas 2:20 y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Pedro 3:18 dice: creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos obedecer una ley espiritual de Dios procurando imitar y seguir al Mesías? Segunda Timoteo 1:17 dice: el Espíritu es poder de amor y de dominio propio. Pablo en su segunda carta a los Corintios relata que se le había dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que le abofetease y no se enalteciera, por lo cual había rogado al Señor 3 veces para que lo quitase. La respuesta del Padre fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amados, el dolor no es una herramienta de destrucción, es una herramienta de construcción. Y entonces, ¿qué es gracia? Gracia viene de la palabra griega charis, que se traduce como la influencia espiritual divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. ¿Qué es lo que nosotros reflejamos? Lo que hay en nuestro corazón es lo que reflejamos a nuestro prójimo, lo que exteriorizamos. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras mentes, va a haber fruto, buen fruto. ¿Y qué es ese fruto? ¿Qué es? Es que al morir a mi vieja naturaleza deja de ser mal geniado, grosero, atarbán. Es morir a todo eso. Y ahora no necesitamos que nadie nos lo diga, pero la gente va a decir: ¿qué le pasó a este? Que era un atarbán, un grosero, le pegaba a su mujer, era un gritón y todo esto, era irascible. Pero ahora es totalmente diferente. ¿Eso qué es? Eso es un cambio de corazón. Eso es un cambio de corazón que solamente lo puede hacer el Señor. Nadie más. Solo Dios tiene la potestad para cambiar ese corazón del hombre, ese corazón de piedra,
ese corazón duro que muchas veces nosotros tenemos y que no nos permitimos que el Señor haga su obra en nuestras áreas. ¿Cómo obra el amor de Dios? ¿De qué manera nos guía? El amor de Dios impartido por su Espíritu nos guía directamente a obedecer sus mandamientos como camino de vida. Y esta también es buena noticia, es parte esencial del Evangelio. Al darnos su Espíritu, su naturaleza divina, Dios nos ayuda a superar el pecado y crecer en lo espiritual. Dios mismo nos hace aptos para recibir la vida eterna al librarnos espiritualmente del pecado, de los caminos de Satanás, mediante el Espíritu Santo. Nos engendra como miembros de su familia. Pero todavía no tenemos todo en la mano. Tenemos que proseguir a la meta para finalmente pertenecer al reino. Es una carrera, como lo dijo Pablo. Debemos esforzarnos. En la carrera hay muchos. En una carrera hay muchos participantes, pero solo los más esforzados van a lograr llegar a la meta primero. Entonces, mis amados, tenemos ya constituido el reino de Dios. Entonces, un rey, Yeshua, Señor de señores y Rey de reyes. Un territorio, Sión, Jerusalén, Israel. Unos ciudadanos, los que nacen del Espíritu, el Israel que lucha con Dios y vence, ese Israel espiritual. Una ley, la ley de Dios dada a Moisés. Este es el reino al que Dios te invita a ser parte. Este reino perfecto. Si estás equivocado, es el momento de tomar decisiones. Si haz un examen a lo que crees y pídele al Señor que te guíe, que te muestre. Él es el Padre más amoroso que solo está esperando que tú le digas, le pidas que te guíe Él con todo el amor, que en su esencia Él es amor, te va a responder. Hay diferentes señales, clases de señales astronómicas, políticas, sociales, pero también hay señales de parte de Dios. Y hoy lo que el Señor nos está mandando, lo que te está mostrando, lo que me está mostrando es una señal. Las señales son información. La información es conocimiento. El conocimiento es poder y el poder es buenas decisiones. Entonces te invito a que tomes la buena decisión de entrar al reino de Dios. Dios te está invitando a que con este conocimiento tomes decisiones para vivir. Hay un mundo que conocíamos hace 2 o 3 meses, ese mundo ya pasó, ese mundo dejó de existir. Vamos a entrar a un nuevo orden mundial, como lo leemos en la profecía de Daniel. Nunca a nivel mundial, el mundo entero había estado en una cuarentena de esta escala. Y el 40 tiene un significado muy especial. 40 es un número que tiene que ver con vida, pero para que haya vida, algo viejo debe morir. Ese reino de Satanás que nosotros posiblemente estemos engañados debe morir. Debe quitarse, debemos quitarlo para darle paso al verdadero reino de Dios. Veamos algunos ejemplos de este número 40. 40 días del diluvio. Solo el Señor salvó a José, al justo Noé, y a 7 personas más. Todas las demás personas murieron. Algo viejo tuvo que morir. 40 años murió en el desierto Moisés vivió 40 años en el desierto para morir a todo el glamour de Egipto, a la carnalidad, antes de ser comisionado para libertar el pueblo de Dios. 40 años del pueblo de Israel en Egipto, hasta que toda una generación que representaba la carne murió. 40 días duró Yeshua en el desierto, siendo tentado en completo ayuno, para mostrarnos que debemos vivir muriendo a la carne. Esos 40 días de Yeshua lo que representan, morir a la carne. El entorno de todas estas situaciones es desierto.
Hoy las grandes ciudades del mundo, las grandes metrópolis, Nueva York, Roma, París, Los Ángeles, todas estas ciudades que se decían las ciudades que nunca apagan sus luces o las ciudades que nunca duermen, están desiertas. Podemos ver las imágenes en internet. ¿Y su entorno qué es? ¿Qué está sucediendo en Nueva York hoy día? Un entorno de muerte, soledad en las calles y muerte a su alrededor. Pero no solamente están muriendo personas, están muriendo empresas, comercios, discotecas, fiestas, reuniones, prestigiosos hoteles y restaurantes. Todo el orgullo de estas ciudades está muriendo. Todo esto trata de un desierto, una etapa de muerte en todo el mundo, y esto va a continuar. La cuarentena a nivel mundial no fue decretada por los hombres, fue decretada por Dios para su pueblo. Lo está llamando a que muera a las cosas que no son del reino, el pecado, la hipocresía. Porque es morir para que nazca algo nuevo y sobrevivir para lo que viene, o seguir en lo que siempre hemos estado haciendo y no poder sobrevivir por lo que viene. Dios va a tratar con nosotros a nivel personal, a nivel corporativo, a nivel global como iglesia, como pueblo suyo, y es hora de morir. Busquemos lo que es verdaderamente importante, amados, y busquemos en nuestra vida esas áreas que nos alejan y eliminémoslas para que Dios nos pueda proteger. Yeshua dijo a sus apóstoles, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es un instrumento creado para matar. Si parafraseáramos este versículo, lo que Yeshua estaría diciendo era algo como esto. Yeshua nos está diciendo, si eres mi discípulo, toma tu cruz y mata tu carne, todo lo que te separa de mí, y sígueme. Crucifica todo eso que no es de Dios, tu carne, tus instintos, todo eso que te conduce a la ley del pecado y de la muerte. Amigos, no es hora de estar haciendo videos tontos y subiéndolos a internet o sumergidos en nuestros celulares, llenando nuestro corazón de cosas que producen muerte. No, amigos, es hora de que en verdad busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Padre, te doy muchas gracias, amado Señor, por haberme permitido compartir tu palabra en este momento. Tú estás haciendo un llamado, papito, a todos y cada uno de los habitantes de la tierra. Padre, que este mensaje ha de producirse, amado Señor, que este mensaje ha de producir y ha de generar en los corazones lo que tú has querido decir, Padre. Tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple con el propósito con la cual fue enviada. Gracias te doy, amado Señor, por este momento maravilloso, por estas fiestas tuyas, amado Señor, y las cuales nos regocijamos. Gracias por esta palabra que nos ayuda a entender, amado Señor, que nos ayuda a comprender con mayor facilidad, así como tú lo hacías, Yeshua, aquí en la tierra, con sencillez, papito Dios, con una sencillez pasmosa, Padre Celestial. Es tan sencillo, mi amado Señor, pero que hemos vivido engañados y no logramos entenderla, Padre. Te doy gracias por mis familiares el día de hoy que están viendo esta transmisión. Te doy gracias por todos aquellos que van a ver esto, amado Señor. Y que seas tú, papito Dios, en los corazones de todos, llamándolos al arrepentimiento para que vuelvan a casa, Padre. Te doy muchísimas gracias en el nombre y por los méritos de tu santo Hijo Yeshua. Amén y amén. Amén. Ok, amigo, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Un estudio excelente, maravilloso. Me encantó tu estudio. Aquí estuvimos tomando notas para referencias posteriores. Nos da mucho gusto lo que el Señor está haciendo con tu vida, mi querido Jaime. Damos gracias a Dios por ti, por tu familia, el entusiasmo, la pasión que el Señor ha puesto en tu corazón. Eso solamente es de Dios. Y ese amor que te ha hecho hablar de esa manera acerca de Yeshua y de su instrucción y de su fidelidad a su amor y a su nombre, solamente viene de Dios y ha sido depositado en tu corazón precisamente
para que lo transmitas no solamente en esta ocasión, sino en muchas otras ocasiones con tu familia, con amigos, con todos aquellos a los que el Señor te ponga, porque Él es quien los trae como niños, justo para esto, para que tú les hables, los trates, los consientas con palabras de consuelo del Padre, a través de las palabras del Padre. Muchas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente es Dios en nuestros corazones cuando nos disponemos. Humberto, Dios sobre nuestros corazones. De maneras increíbles. ¿Cómo estás? Humberto, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Mucho gusto y bueno, muchas gracias por este apoyo que tú le das a tu esposo. Es maravilloso. La verdad es que nosotros sin ustedes no seríamos nada. Muchas gracias. Es un excelente apoyo, siempre. Un ejemplo a seguir para muchos matrimonios, para muchas familias también. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Les invitamos para que continúen con nosotros durante este día de reposo. A las 5 de la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México, tenemos el tercer estudio ya en el cierre del Shabbat, de este segundo Shabbat de nuestra fiesta de panes sin levadura, con Marisol Álvarez, con un tema también muy, muy interesante. Por ahí les vamos a compartir la información. A las 5 de la tarde, por aquí nos vemos. Así es de que muchas gracias. Continúen teniendo un día de reposo maravilloso. Continúen comiendo panes sin levadura y continúe meditando en este precioso mensaje que nos acaba de compartir nuestro amigo Jaime, que seguramente el momento de comer matzá lo van a disfrutar y lo van a comer de una forma distinta. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Nos vemos más tardecito. Amén.